Como estamos justo en hora y con esta retroalimentación que me das, que me escuchas bien, vamos a empezar entonces con la charla para darle inicio a este taller. Esta charla se titula Entrenamiento y Preparación Física, definición de conceptos. El principal objetivo que vamos a tener es presentar en forma simple y clara, y sobre todo basada en la evidencia actual, algunas definiciones de términos que vamos a utilizar a lo largo del taller, que es muy importante, tal como comento en la bienvenida y en el mensaje, en el home del taller, que podamos hablar un mismo idioma, algo que muchas veces no ocurre entre los profesionales de la ciencia del ejercicio, y es por eso que vamos a empezar con cada una de las definiciones que vamos a ir dando, de términos como velocidad, cadencia, frecuencia cardíaca, máximo consumo de oxígeno. Luego vamos a hablar de índice de esfuerzo percibido, también de algunos parámetros de las analíticas sanguíneas como la ferritina, la ferremia, hormonas, concepto de salud, síndrome metabólico, y vamos a terminar hablando de actitud física y entrenamiento. El primer concepto que vamos a definir es el de velocidad, que no es otra cosa que la tasa de cambio de la distancia en función del tiempo. Esto es cómo varía la distancia en relación al tiempo. Otro concepto importante es el de cadencia, y está aplicado fundamentalmente al ciclismo. En general, la cadencia en forma general es el número de ciclos que se producen por unidad de tiempo, y podríamos pensar en el número de pedaleadas que da un ciclista, como en este caso está dando Miguel Indurain cuando rompió el récord de la hora en el año 93, y como lo que podemos obtener también en una gráfica como esta que vemos aquí, de la cadencia de un ciclista en una prueba de contrarreloj en función del tiempo, donde podemos ver, perdón, la cadencia está en rojo, donde podemos ver cómo va variando a lo largo de la prueba y qué valores tiene. En este caso se puede ver como gran parte de la prueba el ciclista pedalea aproximadamente a una cadencia de 84 revoluciones por minuto. El otro concepto importante es el de frecuencia cardíaca, que es el número de latidos que realiza en cada latido, y por otro lado, el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico es el gasto cardíaco, ¿sí?, que es el volumen de sangre que sale del corazón por minuto. Otro concepto muy importante es el de máximo consumo de oxígeno, que es la tasa más alta o velocidad a la cual puede ser captado y utilizado el oxígeno de la atmósfera durante el ejercicio. Y es importante tener en cuenta que el mismo, el máximo consumo de oxígeno, VO2 máximo, tiene distintos posibles factores determinantes del mismo, como son la capacidad de difusión del oxígeno en los pulmones, el gasto cardíaco que mencionamos antes, la capacidad de la sangre de transportar oxígeno a través de los glóbulos rojos, y por otro lado, los músculos esqueléticos, y concretamente la tasa a la cual se utiliza el oxígeno dentro de las mitocondrias. Otro aspecto importante es que el rendimiento expresado a través de la velocidad, que puede ser sostenida en pruebas de distinta duración, es determinado por un lado por la economía de la carrera, por el VO2 máximo, y por otro lado por el porcentaje del VO2 máximo que puede ser utilizado, o el porcentaje del VO2 máximo en el umbral del lactato. De ese modo, estos factores, como vamos a ver un poco más adelante también, determinan el ritmo de competición. Otro concepto importante y también bastante aplicado al ciclismo es el de producción de potencia. Así que la potencia es la tasa,
la potencia como unidad se obtiene a partir de la división de los joules, es decir, la energía liberada, que se expresa en joules o kilocalorías, en una cierta unidad de tiempo, ¿sí? Una cantidad de energía que se libera en una unidad de tiempo y de ese modo obtenemos la unidad de los vatios, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en cualquier tipo de actividad en la cual haya movimiento, se va a estar generando una cierta cantidad de energía en un dado tiempo y esa actividad va a tener asociada una dada producción de potencia. Como por ejemplo en el caso del ciclismo, donde podemos ver, en este caso, una gráfica de potencia media y potencia máxima en 5 sprints de 30 segundos y podemos ver, por ejemplo, que tanto la potencia máxima, que está expresada con esta curva en color rojo, como la potencia media de los sprints, fue disminuyendo de forma progresiva a lo largo del entrenamiento. Otro concepto muy importante es el de la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno, porque en realidad lo que va a determinar el rendimiento, siempre en cualquier deporte, es la velocidad, ¿no?, a la que se mueve el deportista, la cual obviamente que es concretamente la mínima velocidad que permite alcanzar el máximo consumo de oxígeno o máxima tasa de utilización, de captación y utilización del oxígeno atmosférico. Se conoce en la literatura como VO2 max o VAM. Existen distintos tipos de pruebas físicas para la valoración de la velocidad asociada al VO2 máximo y pueden ser pruebas de laboratorio de campo, como por ejemplo el test de Montreal o un test de campo de 2 kilómetros realizado a la máxima velocidad posible, apropiado para corredores de nivel medio a bajo, y un test de 3 kilómetros realizado a la máxima velocidad posible, apropiado para corredores de alto nivel, definiendo alto nivel como corredores que realizan esos 3 kilómetros en menos de 10 minutos. Por otro lado, también es importante el concepto de potencia asociada al máximo consumo de oxígeno, que es la mínima potencia necesaria para alcanzar el VO2 máximo y se conoce como PVO2 max o Pmax. Al igual que la VVO2 max, puede ser valorada a través de test de laboratorio, como un test incremental de bicicleta ergométrica, o a través de, por ejemplo, un test de contrarreloj realizado en el campo de 4 kilómetros. El otro concepto importante para definir es el de lactato, que es un metabolito que se libera dentro de las células musculares, tanto en el reposo como en el ejercicio. Es importante destacar que el lactato es el producto final de la vía glucolítica, esto es la vía metabólica en la cual los carbohidratos, específicamente la glucosa, van siendo degradados para que las células obtengan ATP y el metabolito final de esa vía metabólica es el lactato. El otro concepto importante es el de lactatemia, no es otra cosa que la concentración de lactato en la sangre, y es importante referirse a algunos mitos en relación al lactato que continúan en el día de hoy y que vale la pena mencionar, pero están más allá del alcance de esta charla. Por un lado, es importante destacar que no es un desecho ni se acumula en el músculo. En la actualidad se sabe que es un valioso sustrato energético que, por ejemplo, luego de un trabajo de alta intensidad en donde la concentración del lactato se elevó en forma significativa en la sangre, es utilizado y aprovechado por las células para generar energía. Actualmente no hay evidencia científica que muestre que es un factor causante de la fatiga. Aquí hay
factor causante de la fatiga, y de hecho incluso hay evidencia que muestra que no solo no es ergolítico, esto es, perjudica el rendimiento, sino que también puede ser ergogénico, esto es, favorece el rendimiento. No se acumulan en el músculo ni forma cristales que causen el dolor muscular. En la actualidad se sabe que el dolor muscular es causado por otras cosas, por otras razones, no por acumulación de cristales de ácido láctico. No es la causa de la acidez dentro del músculo. Después el ejercicio no queda atrapado en el músculo, sino se hace un regenerativo, como algunas veces también se cree. Se sabe actualmente que la mayor parte del lactato generado durante el ejercicio efectivamente es oxidado, y hasta un 70% se usa como combustible durante y después del ejercicio. El otro concepto importante para mencionar es el de umbral del lactato. El umbral del lactato es definido como la tasa metabólica, en donde la eliminación del lactato sanguíneo durante el ejercicio es máxima e igual a la tasa de aparición de lactato en la sangre. En esta gráfica se puede apreciar en forma bastante clara este valor a una producción de potencia de 0. Esta es una prueba, son datos que yo mismo recolecté en el laboratorio con ciclistas de medio rendimiento, y este valor a producción de potencia 0 es un valor en reposo. Se puede apreciar que a medida que aumenta la intensidad, va aumentando la concentración de lactato. En primer lugar se produce lo que se llama línea de base, o baseline, es decir, un intervalo de intensidades en los cuales el lactato no aumenta, y luego lo que se empieza a observar es un aumento lineal, ¿sí?, de la lactatemia, es decir, aumenta en forma proporcional al aumento de la producción de potencia. No obstante, llega un punto, como es esta intensidad de 300 vatios, en el cual ya esa relación proporcional no se observa más, y es precisamente a partir de este punto en el cual se encuentra el umbral del lactato, ¿sí? Aquí se puede ver en forma gráfica que el umbral estaría en este caso a 300 vatios, ya que a intensidades más altas, la lactatemia, ante un aumento proporcional de la potencia, se produce un aumento desproporcionado, tal como pueden ver ustedes aquí, en la lactatemia. Por lo tanto, a partir de esa intensidad, en este ciclista podríamos afirmar que el umbral del lactato estaría aproximadamente a 300 vatios. Es importante tener en cuenta, en relación al umbral, que lo que aquí pueden ver, apreciar el incremento que se produce en el máximo consumo de oxígeno. No obstante, la fracción que puede ser utilizada de ese máximo consumo de oxígeno, o sea, el umbral, se observa un aumento mucho más significativo que en el VO2 máximo. Por lo tanto, el mensaje importante a tener en cuenta es que es mucho más susceptible de mejora el umbral que el VO2 máximo. El otro concepto importante y muy utilizado en la literatura es el de máximo nivel de lactato en estado estable, o Maximal Lactate Steady State, y lo que podemos ver aquí es la concentración de lactato que se observa en distintas pruebas de carga constante, realizadas a diferentes porcentajes del máximo nivel de lactato en estado estable. Pueden ver que cuando se trabaja hasta el 100%, la lactatemia se mantiene constante. No obstante, cuando la intensidad supera este valor, tal como podemos ver en este caso, la lactatemia ya no se mantiene constante y se empieza a pesar de que la intensidad del ejercicio no aumenta, la lactatemia no puede alcanzar un estado estable. Por lo tanto, ese es el límite que denominamos máximo nivel de lactato en estado estable. La intensidad más alta, en la cual el lactato sanguíneo se incrementa menos de 1 milimol por litro o 1 milimolar, como se observa aquí, entre el minuto 10 y 30 de un ejercicio, en una prueba en carga constante, es un protocolo para valorar el máximo nivel de lactato en estado estable.
Esto es, uno pone o uno le propone al deportista que trabaje a una intensidad constante, como por ejemplo, se le podría pedir a un corredor que corra a 13 km por hora, y lo que hay que hacer es sacar una muestra de lactato en el minuto 10 y en el minuto 30 del ejercicio y valorar qué variación hubo en la lactatemia, y a condición de que sea menos de 1 milimolar o 1 milimol por litro, el deportista va a estar trabajando por debajo o justo en el máximo nivel de lactato en estado estable. Así, por ejemplo, en este caso, estos son datos que recolectamos en el campo, se puede ver que en un triatleta de medio rendimiento encontramos que el umbral o máximo nivel de lactato en estado estable estaba aproximadamente 15 km por hora, lo que implica un ritmo de 4 de aproximadamente 172 latidos por minuto, lo que representaba el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, y con una lactatemia de aproximadamente 4 milimolar. Este tipo de información es muy útil porque podemos utilizarla ya sea para prescribir entrenamiento, para prescribir, por ejemplo, entrenamientos intervalados, para valorar la performance y para ir haciendo un control del proceso de entrenamiento a través de la valoración del máximo nivel de lactato en estado estable. Otro concepto muy importante es el de economía, que indica la relación entre la energía gastada, el peso corporal y la velocidad de desplazamiento. Lo que podemos ver aquí son los datos de VO2 máximo para dos grupos, un grupo de mujeres, que están indicadas con los círculos, y un grupo de hombres, que están indicados con los cuadraditos. Lo que podemos ver, y que es importante destacar aquí, es la relación entre el VO2 máximo y la velocidad, que nos va a estar indicando la economía, porque lo que podemos ver aquí es que al mismo consumo de oxígeno los hombres corren a una velocidad mucho más alta, con lo cual de aquí podemos entender que los hombres en este caso son más económicos, porque si hiciéramos el ejemplo diferente de que corrieran a la misma velocidad, el VO2 máximo de los hombres sería mucho menor, por lo tanto estarían corriendo a la misma velocidad con un VO2 máximo menor y por lo tanto con un menor costo energético. Por otro lado, aquí podemos ver otra gráfica de economía en el pedestrismo, en el cual se compararon a una población de sujetos activos, expresada con los círculos negros, una población de corredores africanos del este, expresadas con los cuadrados blancos, o corredores europeos expresados con los triángulos blancos. Y lo que se puede apreciar es el VO2 máximo, el VO2, perdón, de los corredores a distintas velocidades, y nuevamente aquí podemos ver que claramente los africanos son mucho más económicos que las otras dos poblaciones, porque corriendo a la misma velocidad, por ejemplo en este caso a los 16 km por hora, donde podemos comparar a todos, utilizan mucha menos energía para que los demás corredores, que los demás deportistas, para correr a una misma velocidad. Por lo tanto, son mucho más económicos y por lo tanto, como sabemos que la economía es uno de los determinantes del rendimiento, esperamos que tengan un rendimiento significativamente mejor que los otros deportistas. En relación al ciclismo podemos hablar de eficiencia, y generar producción de potencia y por lo tanto velocidad, y se puede apreciar en este caso cómo varía la eficiencia, es decir, ese porcentaje de la energía total que es aprovechada para realizar trabajo mecánico en un ciclista desde que tiene 21 años hasta que tiene 29 años, y lo que se puede apreciar es cómo su eficiencia va aumentando a lo largo del tiempo, y también sabemos bien que como dijimos antes, es uno de los determinantes del rendimiento,
Por lo tanto, vamos a esperar que en este proceso, tal y como podemos ver aquí, donde se produce un incremento bastante significativo de la eficiencia, el rendimiento del deportista aumente de forma concomitante. El otro concepto importante es el de tiempo límite, que constituye el periodo de tiempo que una dada intensidad puede ser sostenida en forma constante. Por lo tanto, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es valorar la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno en un tapiz rodante, por ejemplo, con una prueba incremental, como el test de Montreal, y luego valorar cuánto tiempo el deportista puede sostener distintos porcentajes, ya sea por encima de la velocidad aeróbica máxima o por abajo de la misma. Tal como planteamos aquí, el tiempo límite a la VAM o Pmax es la capacidad de continuar una tarea que se realiza en la intensidad más baja que se alcanza el VO2 máximo y que requiere la movilización de grandes grupos musculares hasta el agotamiento. Este índice, el tiempo límite a la VAM o a la Pmax, pues se conoce como Tmax y puede ser utilizado para la prescripción del entrenamiento, por ejemplo, diseñando un entrenamiento intervalado en donde las repeticiones, en vez de darle un valor fijo de tiempo, le damos un dado porcentaje de Tmax. Por otro lado, lo que podemos ver aquí, y es bastante interesante, es que la velocidad aeróbica máxima, Vmax o VAM, y que dijimos que en un corredor de buen nivel la podríamos obtener a través de una prueba realizada a la máxima intensidad posible de 3 kilómetros, el tiempo límite asociado a esta velocidad estaría aproximadamente entre 8 y 6 minutos. A medida que trabajamos a porcentajes más bajos de esa velocidad aeróbica máxima, como por ejemplo al 90-95%, podemos ver, tal como uno esperaría, que el tiempo límite se va prolongando. ¿Sí? Entre el 90 y el 95% se podría sostener de 30 a 15 minutos. Y, por ejemplo, en el caso de la velocidad del maratón, que debería estar aproximadamente entre el 75 y el 80% de VAM, el tiempo límite va de 150 a 80 minutos. Por otro lado, para recordar cuáles son los determinantes del rendimiento, y específicamente podemos dar el ejemplo del pedestrismo, por un lado tenemos el porcentaje del consumo máximo de oxígeno que puede ser sostenido e incluso porcentajes más altos, por otro lado el consumo máximo de oxígeno y por otro lado la economía. Entonces, aquí podemos ver que tenemos distintas opciones para aumentar el ritmo de competición, ¿sí? Que es específicamente lo que va a determinar el rendimiento, y estas opciones son aumentar el máximo consumo de oxígeno o aumentar el porcentaje que puede ser utilizado del mismo o mejorar la economía de la carrera, ¿sí? A medida que más económico se hace el deportista, mayor rendimiento se puede lograr, ya que se van a sostener ritmos de competición con un menor estrés metabólico, o a la inversa, con igual estrés metabólico se va a sostener un ritmo de competición mucho más alto que el de los demás competidores. Es muy importante conocer las escalas de esfuerzo percibido, ya que han sido validadas, el control de la intensidad del entrenamiento cuando, por ejemplo, no se cuenta con otras variables como son la frecuencia cardíaca, la producción de potencia o la velocidad aeróbica máxima, y la percepción del esfuerzo puede ser valorada con la escala de Borg, que podemos ver aquí, o la escala de Foster, en la cual distintos números que van del 0 al 10 están asociados a distintas órdenes verbales, en donde cuando a un deportista le preguntamos cómo percibe el esfuerzo, lo podrá percibir, si lo siente como liviano nos dirá un 2, y a medida que la intensidad se va aumentando, como por ejemplo si
lo sintiera como intenso nos dirá 5, y de ese modo se puede controlar la intensidad del entrenamiento y constituye una buena herramienta para el control de la intensidad. Este tipo de escalas son interesantes y esta puede ser utilizada para valorar el periodo de recuperación después de las competencias, ya que lo que se obtiene con esta tabla es, y que ha sido validada a partir de estudios cruentos, como son los estudios a partir de biopsia muscular, en los cuales se ha observado que el grado de dolor muscular está asociado al daño muscular que se produce después del esfuerzo, y por lo tanto, si un deportista reportara que después de un esfuerzo percibe cierta molestia en la sensación de los músculos, lo recomendable sería reducir el entrenamiento por 7 días y evitar las competiciones por 2 semanas. Otro concepto importante a definir es el de los glóbulos rojos, que son las células sanguíneas encargadas del transporte de oxígeno en la sangre hacia todas las células del cuerpo, y es notable, e incluso quizá paradójico, que precisamente las células que transportan el oxígeno son las que únicas en el organismo que no cuentan con mitocondrias, es decir, esta forma bicóncava que tienen los glóbulos rojos, que son los encargados del transporte del oxígeno. Dentro de los glóbulos rojos se encuentra la hemoglobina, que es una proteína que es el lugar exacto. Aquí tenemos cuál es la estructura química de esta proteína. En realidad son 4 proteínas que se unen y tienen una región, ¿sí?, que es donde está el grupo hemo, ¿sí?, que, que tiene una estructura química diferente a la de la proteína, que es precisamente allí adentro donde ingresa el oxígeno, y por eso cada molécula de hemoglobina, que en realidad, como dijimos, son 4 proteínas unidas, es capaz de transportar a 4 moléculas de oxígeno, tal como podemos ver aquí. Otro concepto importante es el de hematocrito, que es el volumen expresado en porcentaje que ocupan los glóbulos rojos en 1 litro de sangre. Así, sabemos, por ejemplo, que los hombres tienen valores normales de hematocrito que van aproximadamente de 38 a 45%. El volumen corpuscular medio indica el tamaño de cada glóbulo rojo y se expresa en una unidad que se llama femtolitro, y es importante destacar que un femtolitro se obtiene dividiendo 1 litro por 1000 billones. Esto es, un femtolitro equivale a 10 a la menos 15 litros. Eso es esperable, ya que el volumen de un glóbulo rojo es extremadamente pequeño y por eso tiene que ser expresado en estas unidades. Por otro lado, la hemoglobina corpuscular media indica la concentración de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo y se expresa en otra unidad que se llama picogramo, que constituye la billonésima parte de un gramo, es decir, un gramo dividido en 1 billón, o lo que terminamos obteniendo que un picogramo es igual a 10 a la menos 12 gramos. Finalmente, en relación al metabolismo del hierro y a la parte de lo que se denomina citológico en la analítica sanguínea, tenemos a la ferritina, que es una proteína que se encuentra dentro de las células del organismo y constituye la reserva de hierro del mismo. Es muy importante que cuando un deportista está en ciertos periodos clave de su temporada, como el inicio del periodo de la temporada o al final del periodo de base o periodo preparatorio, se realicen analíticas para determinar si está justificado que el deportista realice, por ejemplo, una suplementación con hierro. Lo importante es tener en cuenta el valor de la ferritina sérica. Podemos ver que en un estado normal de hierro, la hemoglobina tiene que ser mayor a 14
mayor a 14 decigramos por decilitro, perdón, a 14 gramos por decilitro, tiene un valor mayor a 110 microgramos por mililitro, o miligramos por litro, que es lo mismo, en el caso del hombre, y mayor a 30 miligramos por litro, microgramos por mililitro en la mujer. Es importante tener en cuenta que siempre que la ferritina sea normal, no está justificada la suplementación con hierro, muy difundida entre los deportistas de resistencia, pero cuando se hace y no es necesaria, puede ser perjudicial para la salud. Por otro lado, la saturación de la transferrina sérica, que es una proteína que se encarga del transporte del hierro, debe estar entre 20 a 40%. Hay otro estado, que es el estado de agotamiento de hierro, en el cual todavía la hemoglobina no cayó. Fíjense que los valores son iguales a los casos en el estado normal de hierro. No obstante, la ferritina sérica sí comienza a bajar, con un valor menor a 30 microgramos por mililitro, y todavía la saturación de la transferrina sérica también es normal. Ese es un estado, progresivamente la persona se va acercando a un estado de agotamiento de la reserva de hierro. Luego se alcanza un estado de deficiencia de hierro en el cual todavía, si solo medimos en la analítica la hemoglobina, todavía no se van a ver cambios en la hemoglobina. No obstante, si se midiera la ferritina ya se vería que la misma está indicando un estado de agotamiento de la reserva de hierro, y lo otro que se observaría también es una disminución de la saturación de la transferrina sérica. Por otro lado, ya en un estado, en una condición de anemia, ya observamos claramente la disminución de la hemoglobina sanguínea y claramente tanto la ferritina como la saturación de la transferrina han disminuido en forma significativa por debajo del valor normal. En relación al sistema inmune, es un sistema dentro del organismo y relacionado al sistema nervioso y al sistema endocrino, por eso es apropiado hablar del sistema inmunoneuroendocrino, que tiene como función la reparación de los tejidos y fundamentalmente la protección del cuerpo contra microorganismos como las bacterias, los hongos y los virus, que pueden producir enfermedades y dañar a todos los demás sistemas del organismo. El sistema inmune reconoce y ataca y destruye aquellas sustancias extrañas al cuerpo que pueden afectar la homeostasis del organismo. Tal como dijimos, así como el sistema neuroendocrino, el sistema inmune comprende mecanismos de carácter redundante para garantizar el desarrollo normal de procesos vitales del cuerpo. Hay distintas barreras y defensas innatas para combatir los agentes patógenos que pueden afectar al organismo, como son, por ejemplo, la piel, el tracto digestivo, el tracto respiratorio, los ojos y el sistema de fluidos y sistema circulatorio. Concretamente, en el sistema circulatorio ya encontramos las células, que son los glóbulos blancos, que son concretamente las encargadas de combatir estos agentes que pueden llegar a afectar la homeostasis del organismo. Por otro lado, el sistema hormonal constituye una célula de glándulas y también que se liberan dentro de la circulación una serie de mensajeros químicos llamados hormonas, las cuales participan en el control y regulación de diferentes procesos fisiológicos y orgánicos relacionados al metabolismo, el sistema cardiovascular, respiratorio, la hidratación, la termorregulación, la digestión y el crecimiento, y claramente van a tener una respuesta aguda y también crónica al proceso de entrenamiento. Entre las distintas hormonas tenemos, por ejemplo, la insulina, que se sintetiza en las células beta del páncreas, el glucagón, que también se sintetiza en el páncreas, pero en las células alfa del mismo, la adrenalina y la noradrenalina, que se sintetizan en la corteza suprarrenal, la somatotrofina, que se sintetiza en la hipófisis, y el cortisol y la
y la cortisona, que se sintetizan no en la médula, sino en la corteza suprarrenal. Por otro lado, es importante definir a la salud, que no es la mera ausencia de enfermedad, sino constituye un completo estado de bienestar físico, mental y social, y por otro lado, la enfermedad es un proceso y estado consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración en su estado de salud. El estado o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, y estos factores se denominan noxas. Por otro lado, es importante definir a los factores de riesgo, que son cualquier característica o condición detectable en una persona que está asociada al aumento de la probabilidad de padecer o desarrollar un daño a la salud o una enfermedad. Las personas que sufren hipertensión, por ejemplo, poseen un factor de riesgo, la presión elevada, que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, entre los factores principales de riesgo para las enfermedades crónicas son la inactividad física, por lo tanto el sedentarismo ya es un factor de riesgo, el bajo consumo de frutas y vegetales, esto es de alimentos naturales, alto consumo de sal, consumo de grasas saturadas y ácidos grasos trans, hipertensión, hipercolesterolemia, sobrepeso y obesidad. Y podemos ver que claramente varios de estos factores están relacionados a la inactividad física y a llevar una vida, por llamarlo de algún modo, malsana. En relación a la mortalidad y a la morbilidad, la mortalidad indica la tasa de muertes producidas en una población durante un dado tiempo, en general o por una causa determinada, y la morbilidad es la proporción de personas que enferman en un sitio y en un tiempo determinado. Es decir, mortalidad, como su nombre le indica, está asociado a muerte, y morbilidad a enfermedad. Por otro lado, de factores de riesgo que imponen un elevado riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Los principales componentes del síndrome metabólico son un exceso de grasa abdominal, que sabemos que es la más peligrosa, la grasa visceral para la generación de enfermedades crónicas, dislipidemias, esto es alteración de la analítica sanguínea, como por ejemplo niveles de triacilglicéridos por encima de lo normal, así como de colesterol total y bajos niveles de HDL, hipertensión, hiperglucemia, resistencia a la insulina. Y por otro lado, este exceso de grasa abdominal favorece la generación de un estado proinflamatorio y protrombótico que claramente favorece la aparición, tal como planteamos, de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. En relación a los criterios para las distintas variables que hemos mencionado, el criterio diagnóstico para el síndrome metabólico, se puede plantear que como se observan simultáneamente 3 de los 5 criterios, se diagnostica síndrome metabólico. Podemos ver que entre estos criterios está implicada la obesidad abdominal, niveles de triacilglicéridos, colesterol HDL, presión arterial y por otro lado glucemia en ayunas. En relación a los factores de riesgo, aquí tenemos otros parámetros en función de un estudio que ha sido publicado en las revistas del GSE y podemos ver que tenemos al índice de masa corporal, a la presión sanguínea, en este caso no a las HDL sino al colesterol LDL, o sea, las lipoproteínas de baja densidad, así como también a las lipoproteínas de alta densidad, triglicéridos y glucosa sanguínea. En relación a la aptitud física, esta definición de Kilgore, publicada también en las revistas del GSE, me pareció muy interesante
y constituye la posesión de adecuados niveles de fuerza, resistencia y movilidad para proporcionar la participación exitosa en esfuerzos ocupacionales, actividades recreacionales, obligaciones familiares, y que es consistente con la expresión fenotípica funcional del genotipo humano. Ese concepto de expresión fenotípica funcional de la información almacenada en los genes me pareció muy interesante y por eso la cité. Por un lado es importante definir qué es el genotipo, que no es otra cosa que la información que está almacenada es la consecuencia entre la interacción de la información que está almacenada en esos genes y el medio ambiente que permite la expresión de los mismos. Por ejemplo, un dado sujeto tendrá un genotipo que determinará, por ejemplo, cuán respondedor va a ser el entrenamiento de resistencia y cuánta biogénesis de mitocondria va a generar, o también qué adaptaciones se van a producir a nivel muscular, y eso está relacionado al fenotipo y finalmente, claramente, el rendimiento deportivo. En relación a los componentes de la aptitud física, uno es la fuerza, que es la capacidad de generar fuerza muscular a través de un espectro de velocidades de movimiento, ya que la vida implica esfuerzos de velocidad variable. Uno debe ser capaz de ser fuerte a velocidades bajas, medias y altas, para sobrellevar la variedad de cargas diarias que se encuentren, y aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando principalmente, no fundamentalmente de la performance, sino de la aptitud física, ¿no? La aptitud física general. Por otro lado, la resistencia es la capacidad de sostener una tarea a través del tiempo, y finalmente la movilidad, que es la capacidad de moverse en una variedad de direcciones y realizar tanto tareas motoras simples como complejas, y la misma depende tanto de la resistencia como de la fuerza. Por otro lado, es importante distinguir el concepto de actividad física del de ejercicio, ya que la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto energético. Por otro lado, el ejercicio es un tipo planificado de actividad física, estructurado y repetitivo, y que tiene como destino o objetivo el mantenimiento o la mejora de uno o varios componentes de la aptitud física. Por otro lado, el entrenamiento es el proceso a través del cual la administración programada y periodizada de diferentes dosis de ejercicio conduce a un incremento de la performance o rendimiento humano. Y así, les debo agradecer su atención en esta primera charla y espero que estos conceptos que hemos definido les despierten dudas, que los invito a que planteen a través de los foros y que puedan plantear también en las sesiones de chat que vamos a tener en los días jueves, viernes y domingo. Así que, Joaoli, yo te agradezco mucho tu atención y espero que nos podamos encontrar mañana a esta misma hora, a las 9 de la noche, de Buenos Aires, para grabar la segunda charla del taller. Y como te digo, espero que puedas plantear tus dudas a través de los foros y que nos podamos encontrar en las sesiones de chat para debatir acerca de todo lo que sea necesario. Así que un fuerte saludo, gracias por tu atención y nos encontraremos